Sentaos y descubríos. Ábrese la sesión solemne de la toma de posesión de la académica electa, doctora doña Beatriz Yolanda Moratilla Soria. A todos ustedes bienvenidos a la Real Academia de Doctores de España y muchas gracias por su asistencia. Tenemos el honor de que nos acompañe hoy el excelentísimo señor rector magnífico de la Universidad de Cádiz. Muchas gracias a todos. El secretario general va a dar lectura a la memoria de la concesión de la vicesecretaria general. La medalla 118 de la Real Academia de Doctores de España, perteneciente a la sección de Ingeniería, quedó vacante por el fallecimiento del doctor Francisco Javier Díaz Llanos Sáenz Calleja. La correspondiente convocatoria para su publicación fue publicada en el BOE el 22 de enero de 2014. Entre las candidaturas presentadas figuraba la de la doctora Beatriz Yolanda Moratilla Soria, avalada por los doctores Dr. Luis Alberto Petit Herrera, Dr. Don Rafael Morales Arce Macías y la que les habla. Aprobada por la Junta de Admisiones de la Real Academia de Doctores de España, celebrada el 13 de abril de 2015. En la respectiva votación del Pleno de la Academia fue elegida la doctora Beatriz Yolanda Moratilla Soria para ocupar dicha medalla. Ruego a los doctores académicos de número, don Rafael Bachiller y dona Ángela del Valle, se sirvan de introducir en la sala a la referendiaria y acompañarle a la tribuna de oradores. Recibamos en pie a la nueva académica en señal de bienvenida. Doña Beatriz Yolanda Moratilla Soria tiene la palabra para dar lectura a su discurso reglamentario.
Excelentísimo señor doctor presidente de la Real Academia de Doctores de España, rector magnífico de la Universidad Pontificia Comillas, excelentísimos señoras y señores académicos, señoras y señores. Deseo en primer lugar agradecer a la Real Academia de Doctores de España el recibirme como miembro de número en la sección de Ingeniería. Es un honor formar parte de esta Real Academia, única que exige tener el máximo grado académico para poder pertenecer a ella, y que con su específica peculiaridad de la perspectiva multidisciplinar y transversal del conocimiento es el equivalente español de la Academia Sueca. Quisiera dedicar muy especialmente dentro de la Academia el primer reconocimiento a los doctores Luis Alberto Petit Herrera, Blanca Castilla de Cortázar y Rafael Morales Arce, por presentar mi candidatura, así como a los académicos que me concedieron su voto en reunión plenaria. Me permitirán que de forma más directa agradezca al doctor Petit el haber aceptado contestar a mi discurso de ingreso. Es difícil para mí poder mantener en estas palabras de agradecimiento el tono académico que dicho acto requiere por el cúmulo de sentimientos, alegría, emoción, responsabilidad y compromiso que se agolpan en mí. Alegría por poder compartir con muchos amigos aquí presentes que son tan importantes en mi vida. Emoción al ser consciente del alto honor que se me concede hoy. Responsabilidad por ser la primera mujer académica de número en la sección de Ingeniería y compromiso el que manifiesto ahora en público para con mi trabajo y mi persona contribuir al mayor prestigio de esta institución que debe ser órgano asesor del Estado en todo aquello en que se precise un alto grado de conocimiento y estar al margen de compromisos e intereses políticos. Debo acordarme del académico Javier Díaz Llanos Sánchez, predecesor en la medalla que hoy recibo. Y no puedo dejar de agradecer a alguien a quien no conocí, pero que ha sido muy importante en mi vida, el padre Rafael Maniño, jesuita, ingeniero de caminos y profesor de termodinámica en el ICAI, y que da nombre a la cátedra que dirijo en la universidad. Espero llevar su nombre con dignidad y desde aquí honrar su memoria y su trabajo. Agradezco a la Universidad Pontificia Comillas la confianza que depositó en mí para dirigir la cátedra, especialmente en la persona de su rector. Primero, el padre José Ramón Busco, que al comunicarme el nombramiento y pedirle directrices me dijo: sé tú misma. Y es lo que hago siempre, ser fiel a los valores y a la formación que he recibido. Y ahora al padre Julio Martínez, que siempre me demuestra su confianza y apoyo. Es muy fácil trabajar cuando tienes detrás el nombre del ICAI o del Instituto de la Ingeniería de España. Espero poder llevar ahora también el nombre de la Real Academia de Doctores de España a muchos ámbitos del saber. En el plano más personal, quiero tener presente en este momento a mi familia, a mis padres, mi hermano y, por supuesto, a mi hijo Ignacio Javier, que es el mayor de mis logros y que ya es un éxito de proyecto de hombre, generoso, sólido, sensible y que da luz a cada día de mi vida. Y a mi marido José Ignacio, que como ya le dije en la dedicatoria de mi tesis doctoral, sigue siendo la roca donde me apoyo. Es mi ejemplo de capacidad de trabajo y superación, incansable, que me motiva a ser mejor y a vivir desde la humildad todo lo que la vida nos va deparando. Paso ya sin más demora a dar lectura a mi discurso de ingreso. El tema escogido para mi discurso es un viaje por el mundo de la energía, que se inicia en la termodinámica y culmina en la ingeniería energética. Me gusta establecer un paralelismo entre mi vida profesional en la universidad y la evolución histórica de estas ciencias. Así, tras algunos años de impartir asignaturas tecnológicas relativas a mi experiencia profesional en técnicas reunidas, pasé a impartir termodinámica. Para mí fue emocionante y todo un reto retornar a aquella asignatura que despertó mi vocación por la energía cuando la estudié y que tantos quebraderos de cabeza y retos intelectuales me supuso. Más allá del desafío del redescubrimiento, pues cuando una asignatura se imparte por primera vez siempre provoca asombros en el profesor, me sentí rápidamente atraída por sus implicaciones prácticas. Esto
Esto es una paradoja con la que me he encontrado a menudo cuando digo que soy profesora de termodinámica. Las reacciones que provoca esta afirmación van desde la cara de indiferencia, si el oyente carece de conocimientos científicos, a la de asombro si los tiene, surgiendo casi siempre en este segundo caso algún comentario del tipo «qué difícil, qué abstracta, yo no me enteré de nada». Al margen de la dificultad o no, que no deja de ser una apreciación, nunca he estado de acuerdo en que sea una asignatura abstracta, al menos impartida para ingenieros. En efecto, como iré desgranando en las siguientes páginas, el origen de la termodinámica está en el intento de Carnot de resolver un problema práctico, la optimización de las máquinas de vapor. Curiosamente, para resolverlo formuló el segundo principio, uno de los grandes arcanos de la física, con el que algunos autores pretenden demostrar la existencia de Dios y con el que los ingenieros, gracias a Carnot, buscamos en la actualidad la mejora de los procesos energéticos. Por otra parte, la termodinámica en una escuela de ingeniería siempre termina tratando las implicaciones prácticas que desembocan en las máquinas y motores térmicos. Pero he dicho que el discurso va a ser un viaje, por lo que no voy a quedarme solo en la termodinámica, sino que pretendo acercarme al mundo de la energía desde ella. Así, para mí, fue un desafío diseñar, junto con otros compañeros de mi departamento, la primera versión de la asignatura Tecnologías Energéticas, que en ICAI se impartió por primera vez a raíz de la implantación del título de Ingeniero Industrial de 1996 en sustitución del plan que yo estudié. En esta asignatura afrontábamos el reto de hablar sobre aplicaciones energéticas desde un punto de vista tecnológico, integrando tanto los recursos energéticos como las tecnologías de transformación, tratando de aportar al alumno las bases para que tuviese criterios sobre aspectos de política energética. Tras sucesivas modificaciones de la asignatura, en la actualidad, ya en los planes del Espacio Europeo de Educación Superior, la impartimos con el nombre de Ingeniería Energética, habiendo incorporado criterios para evaluar la viabilidad económica de proyectos energéticos y metodologías de análisis fuera del punto de diseño o design. En paralelo con mi entrada en tecnologías energéticas, tuve la oportunidad de pasar a dirigir la cátedra Rafael Mariño. Esto me permitió entrar en contacto con diversos responsables del sector energético español que me aportaron nuevos horizontes en los que trabajar. Además de nuevos temas de investigación, la cátedra me facilitó incorporar una nueva dimensión a mi trabajo, la creación de opinión y el estímulo del debate entre la sociedad en temas de energía desde el rigor del mundo académico y contando con la opinión de las empresas. Al poco tiempo accedí al Instituto de la Ingeniería de España, desde cuyo Comité de Energía y Recursos Naturales continué con esta actividad, aumentando considerablemente la diseminación de los resultados. Por todo lo anterior, me siento muy cómoda hablando sobre este tema y me gusta pensar que con mis reflexiones contribuyo a aportar criterios a la sociedad para enfrentarse de una manera objetiva al problema energético. Volviendo de nuevo a los orígenes, la historia nos enseña que la revolución industrial fue posible por la crisis del carbón. En efecto, cuando tras siglos de explotación en Inglaterra era preciso excavar pozos de carbón cada vez más profundos, se alcanzaba con facilidad el nivel freático y era preciso achicar el agua de las minas para poder seguir trabajando. Precisamente para tal achique es para lo que se inventaron las máquinas de vapor, es decir, para accionar de forma autónoma las bombas. De hecho, alguna de las primeras máquinas de vapor se la denominaba el amigo del minero. Más recientemente, una nueva crisis, la del petróleo de los años 70 del siglo pasado, permitió un gran impulso a la investigación en renovables y sistemas de recuperación de calor como los ciclos de Rankine orgánicos. Lamentablemente, la solución a aquella crisis hizo que el desarrollo de tales sistemas se ralentizase, hasta hace poco más de una década, donde de nuevo, por un escenario de crisis y de cambio climático, han recuperado su interés. Otro hito importante fue el uso civil de la energía nuclear, a partir de la búsqueda del incremento de la autonomía en los submarinos. De todas las experiencias anteriores, parece lógico plantearse si la actual situación logrará despertar de nuevo el ingenio humano y no estaremos realmente en lo que la historia, dentro de 100 años, calificará como una nueva revolución tecnológica.
¿Cuál será esa energía del futuro que se comenzará a desarrollar ahora? ¿La energía de fusión? ¿El uso energético del hidrógeno? ¿Las centrales nucleares de cuarta generación con producción de hidrógeno para automoción? Todas estas preguntas constituyen unos desafíos ciertamente motivadores y hemos de ser capaces de adquirir la suficiente formación para estar abiertos a nuevas ideas y desarrollos, siendo capaces de aprovechar los talentos que hemos recibido y con ello de hacer uso de los recursos naturales de forma sostenible. En definitiva, como escribía el padre Mariño en su libro de termodinámica, omnia in mesura et numero et pondere disposuiti, es decir, todas las cosas las ha dispuesto en medida, número y peso. Libro de la Sabiduría 11:21. El Creador ha dispuesto los medios. Al hombre le toca emplearlos de manera eficaz y sostenible para continuar la labor de la creación. Fin de la cita. Historia. Energía. La energía es un concepto familiar para la humanidad. Forma parte de nuestras vidas. La empleamos habitualmente de varias formas, en el transporte, en nuestras viviendas, en el trabajo. Cada vez más tenemos conciencia de lo que cuesta y de las consecuencias de su empleo. Sin embargo, no resulta fácil dar una definición sobre la energía. Así resulta especialmente llamativo la cantidad de circunloquios que Feynman, que fue Premio Nobel de Física en 1965, da tratando de definir la energía en su curso de física. Y finalmente termina diciendo que no importa demasiado, pues es un concepto muy familiar para todos. Se encuentran otras definiciones más formales en los textos clásicos de termodinámica, donde se busca el apoyo del primer principio para definir el incremento de energía como el trabajo comunicado a un sistema cerrado en cualquier proceso adiabático entre dos estados dados. Esta formulación es conocida como el esquema de Cara-Theory, existiendo también la formulación complementaria conocida como esquema de Keenan y Shapiro, en la que el incremento de energía se formula como el calor aportado a un sistema cerrado que no puede intercambiar trabajo. En ambos casos, el incremento de energía es una propiedad termodinámica de la sustancia contenida en el sistema cerrado, lo que significa que existe en dicha sustancia, es decir, se almacena en ella, y que su variación entre dos estados dados siempre es la misma independientemente del proceso empleado para llevarla a cabo, en el que pueden intervenir calor y trabajo. Por lo tanto, calor y trabajo son conceptos dinámicos que solo existen cuando se realiza un proceso y mediante los cuales se puede intercambiar o transferir energía entre unos sistemas y otros. Desde un punto de vista etimológico, el término energía procede del griego energon, pudiendo traducirse como dentro trabajo, que vendría a ser la capacidad contenida en los sistemas para realizar un trabajo. Ya en 1942, el jesuita Mariño escribía, cita, Dios nuestro Señor ha puesto en los cuerpos que Él ha creado lo que se llaman actividades naturales. Por tales se entiende aquello que en sí tienen, por lo que son capaces de producir un efecto sobre otros cuerpos. De estos efectos, interesa sobre todo al ingeniero el movimiento de unos cuerpos por la acción de otros, produciendo lo que en mecánica se llama trabajo. A aquella entidad que tienen los cuerpos en la que reside inmediatamente su facultad de producir un trabajo, es lo que se llama energía. Fin de la cita. Hoy en día, la termodinámica está considerada como la ciencia de la energía. Dentro de ella se establecen dos principios o leyes de aplicación general a todos los conceptos físicos tan importantes que con cierta frecuencia se dice que la termodinámica representa el poder legislativo en la física. No en vano, Einstein afirmó sobre la termodinámica en 1959, cita, una teoría es más grandiosa cuanto mayor es la simplicidad de sus premisas, mayor número de fenómenos relaciona y más extensa es el área de su aplicación. Esta es la razón fundamental de la profunda impresión que me causa la termodinámica. Es la única teoría física de contenido universal respecto a la cual estoy convencido de que dentro de la estructura de la aplicación de sus conceptos básicos nunca será destruida. Fin de la cita. Así, la termodinámica se estructuró como ciencia en la primera mitad del siglo XIX a partir de los estudios de Joule,
que estableció la relación entre calor y trabajo, tratado de forma integral en el primer principio, y Carnot, que estableció los límites de funcionamiento de las máquinas térmicas, derivando luego hacia la dirección de ocurrencia de los procesos en el segundo principio. Los ingenieros nos debemos sentir muy orgullosos de que el origen de las leyes de la termodinámica, especialmente de la segunda, se encuentre en la búsqueda de la mejora de la eficiencia de las primeras máquinas de vapor llevada a cabo por Carnot, un ingeniero militar francés que culminó con su trabajo sobre el poder del fuego, donde establece el segundo principio. A través del primer principio se pueden cuantificar las variaciones de energía que tienen lugar en los procesos, y a través del segundo, analizar los límites teóricos de funcionamiento de los dispositivos energéticos. Ambos principios son necesarios para analizar un proceso energético, siendo el primero una condición necesaria para su ocurrencia y el segundo una condición suficiente, dado que es posible plantear hipotéticamente procesos que verifiquen el primer principio pero no el segundo y que por tanto no pueden existir. La importancia de la termodinámica para la ingeniería, y más aún para la consolidación de los avances de la revolución industrial, radica precisamente en la mejora que se pudo llevar a cabo en las máquinas de vapor a partir de los estudios de Carnot. Ya en el siglo XII, la pólvora llega a Europa procedente de China, permitiendo el desarrollo de las armas de fuego. Reynolds afirmó que la combustión, tal como se producía en los cañones, constituye la forma más antigua de motor térmico. Entre los siglos XIII al XV proliferaron diversas máquinas hidráulicas y se comenzó a vislumbrar la capacidad de la presión y del vacío, que culminó con la popular demostración de los hemisferios de Magdeburg. En 1698, Savery construyó el primer motor atmosférico, que sería la base para la máquina de Newcomen. Posteriormente, Watt desarrolló su motor de vapor. Hasta la publicación del trabajo de Carnot en 1824, surgieron nuevos diseños de máquinas de vapor, que en los mejores prototipos apenas superaban el 6% de eficiencia. Es a partir de la aplicación de los descubrimientos de Carnot cuando se comienzan a lograr mejoras de eficiencia y de prestaciones. Hoy en día, la termodinámica técnica ha superado el ámbito de las máquinas térmicas, siendo también aplicable a sistemas de conversión directa de energía como los paneles fotovoltaicos o las pilas de combustible, donde se produce trabajo a partir de energía térmica, pero sin la intervención de un ciclo termodinámico. Tales dispositivos no están sujetos al rendimiento de Carnot, pero sí a la limitación impuesta por el segundo principio, que también pone un techo a su máxima eficiencia. Otros campos de aplicación de la termodinámica son los sistemas biológicos, como se mostrará más adelante. El primer principio. Si bien el origen de la termodinámica se produjo a partir de ciclos termodinámicos, sobre todo de vapor, y por tanto con sistemas cerrados, en ingeniería es fundamental la metodología de los llamados volúmenes de control, que permiten estudiar los sistemas abiertos, es decir, aquellos en los que se intercambia material. La formulación del primer principio para sistemas abiertos requiere resaltar que una parte del trabajo está asociada a la entrada o salida de la materia en el volumen de control, denominado trabajo de flujo. Si se añade el trabajo de flujo a la energía interna que transporta la masa, se obtiene la entalpía, una nueva propiedad termodinámica. El uso de la entalpía en la formulación del primer principio para sistemas abiertos fue propuesta por Zeuner en 1859, aunque su nombre cayó en el olvido con el cambio de siglo. Behan indica en su libro de termodinámica técnica avanzada que la última referencia que ha encontrado a la fórmula de Zeuner está en el Tratado de Stodola sobre turbinas de vapor de 1903. Lamentablemente, el profesor Behan no debió tener acceso al libro de termodinámica técnica del padre Mariño, donde en 1942 expone las ecuaciones de Zeuner para describir el comportamiento de flujo compresible en toberas. En cambio, Mariño, en su libro, no cita a Zeuner cuando introduce la entalpía en la ecuación del primer principio, designando la entalpía como calor total a presión constante. Hacia los años 30 del siglo pasado se dejó de usar el término calor total a presión constante en favor de entalpía, siendo este introducido por Kamerlingh Onnes, Universidad de Leiden, a partir del término griego entalpein, que significa calentar. El segundo principio.
El segundo principio resulta mucho más complejo que el primero, siendo además el que impone una restricción fuerte a los procesos energéticos, estableciendo en qué dirección deben transcurrir. La entropía permite cuantificar el segundo principio, siendo percibida esta a menudo como una variable siniestra, como decía mi profesor de termodinámica, el general Domingo Palacios, entonces coronel, si bien para el profesor Pérez del Notario es uno de los conceptos más bellos de la ciencia. El término entropía procede del griego y se puede traducir como retorno, vuelta o ciclo. Fue acuñado por Clausius en 1854, probablemente a raíz de su famosa desigualdad, que permitió definir la entropía a partir de un proceso cíclico internamente reversible. Nuevamente surge aquí la dicotomía entre la interpretación física e ingenieril. Así, en física la entropía se asocia al desorden de un sistema, mientras que en ingeniería resulta mucho más útil como medida de la irreversibilidad de un proceso, debido a que la entropía no se conserva como la energía, sino que se genera en los procesos irreversibles, tanto más cuanto mayor sea el grado de irreversibilidad del proceso. Aunque la entropía es una magnitud física, desde que la formuló Clausius ha tenido siempre implicaciones filosóficas, debido a que el aforismo de Clausius sobre que la entropía del universo tiende a un máximo supone que debió existir un origen de los tiempos en que fue nula, cuando se creó el universo, lo que era una prueba de la existencia de Dios. A este respecto, el padre Mariño parece mostrarse un tanto escéptico, indicando que en esta ley algunos autores de Teodicea quieren ver una prueba de la existencia de Dios. En la misma línea se sitúa el también jesuita padre Notáis, que realizó la tesis de su licenciatura en filosofía sobre la trascendencia filosófica del segundo principio. El hecho de que la evolución de la entropía marque una dirección siempre creciente hacia el futuro, al igual que el tiempo, dio lugar a que Eddington la denominase la flecha del tiempo. Por supuesto, estas implicaciones trascendentes sobre la entropía encuentran objeciones en los filósofos materialistas como Engels, que afirman que el razonamiento falla porque el universo no es un sistema aislado y que tal suposición fue fruto del entusiasmo de Clausius, quien debió plantear su aforismo simplemente para un sistema aislado cualquiera. Stephen Hawking plantea que además de la flecha entrópica existen otras dos flechas del tiempo, la psicológica, según la que recordamos el pasado y no el futuro, y la cosmológica, que señala el tiempo marcado por la expansión del universo. Otro aspecto que genera una cierta controversia tiene que ver con la interpretación microscópica de la entropía que la asocia con el orden de un sistema. Según esto, los seres vivos que evolucionan desde compuestos muy simples en su estado embrionario, con gran desorden, hasta estructuras fuertemente ordenadas en su estado adulto, parecen contradecir el segundo principio. Como ya señalaba el jesuita Teilhard de Chardin, cita, los seres vivos parecen desafiar la ley del crecimiento de la entropía, constituyendo en nuestro mundo islotes de entropía decrecientes. Fin de la cita. El segundo principio se cumple porque siempre están generando entropía, siendo esto compatible con que reduzcan su entropía, pues liberan calor y entropía en cantidades suficientemente altas. En concreto, durante el crecimiento se ingieren grandes cantidades de alimentos de baja entropía, provocando la síntesis de grandes macromoléculas, y la formación de células estructuradas supone una reducción en la entropía del ser vivo que es sobrepasada por la entropía liberada al entorno debido al carácter exotérmico de la formación de proteínas, lo que en conjunto permite que la generación de entropía sea positiva, que es lo que exige el segundo principio. Durante la etapa de madurez, que sería el estado estacionario, la entropía del ser vivo permanece constante debido a que la actividad metabólica por unidad de masa disminuye con el desarrollo del individuo. Esto permite que la entropía generada sea compensada, que no esté viva, por el intercambio de materia con el entorno y el menor calor liberado. Una nueva paradoja aparece al pensar que esta situación podría perpetuarse indefinidamente, es decir, que podría evitarse la muerte al no exigir el segundo principio, la desordenación masiva de los sistemas internos del individuo. Por tanto,
la muerte biológica no es una consecuencia del segundo principio, sino de las leyes de la evolución. Así, cuando un individuo ha crecido y ha engendrado descendientes, resulta más eficaz que estos descendientes más evolucionados continúen el proceso y que el individuo original desaparezca. Para que la muerte se produzca, la liberación de entropía por parte del individuo disminuye, permitiendo que la entropía generada por las irreversibilidades internas sea mayor, y con ello la entropía del individuo aumente, hasta que su nivel de desorden interno es tan alto que muere. Tras la muerte, el cuerpo se descompone en sistemas más simples, aumentando el desorden y con ello la entropía. Se desconoce el mecanismo que pone en marcha la reducción de la liberación de entropía. Quizás esté contenido en el ADN o en algún proceso degenerativo que no puede ser superado por la evolución, ya que de serlo sería dañino para la especie. Y aportando aquí una visión trascendente, se podría decir que así el individuo retorna al creador, habiendo sido éste quien ha fijado en cada individuo el mecanismo de retorno. La combinación del primer y segundo principio. Como se deduce de la exposición previa, la interpretación del segundo principio a partir de la entropía resulta bastante compleja. Tratando de superar estas dificultades, Rand, en 1956, planteó la exergía, que conduce a la determinación de la energía disponible o utilizable de un sistema. Como ya se ha dicho, el término energía procede del griego en ergon, es decir, trabajo contenido en el interior del sistema. Por analogía con este concepto surge la exergía, del griego ex ergon, que vendría a ser la energía que puede salir del sistema o que se define a partir del exterior del sistema, de ahí que también se le llame energía utilizable o energía disponible. Hablar de energía utilizable de un sistema supone decir que no toda la energía contenida en el sistema está disponible para realizar un trabajo. La razón se debe a que el trabajo se realiza porque el sistema presenta unas propiedades diferentes del entorno. Cuando, fruto del proceso, las propiedades del sistema igualan a las del entorno, se dice que el sistema ha alcanzado el estado muerto, conteniendo entonces energía, pero siendo incapaz de convertirla en trabajo. Pese a que la exergía fue propuesta por Rand en 1956, en la década de los 80 del siglo pasado, proliferaron los textos sobre medidas a aplicar en los procesos para conservar la energía, siendo esto improcedente al estar garantizado por el primer principio. Así, por ejemplo, el mismo Parlamento español aprobó la Ley 82/1980 sobre conservación de la energía. El título correcto debería haber sido conservación de la exergía. Matemáticamente, el balance exergético no constituye un tercer principio, sino que de hecho es una combinación lineal del primero y del segundo. Esto significa que el balance exergético no aporta nueva información, sino que facilita la interpretación del segundo principio. Así, las consecuencias negativas del aumento de la entropía del universo resultan evidentes cuando se expresan desde el balance exergético, que establece que la energía utilizable del universo cada vez es menor, alcanzándose la muerte térmica cuando dicha energía utilizable alcance el valor. Ingeniería energética. La termodinámica técnica o ingeniería térmica constituye el núcleo fundamental del análisis de los sistemas energéticos en unos estudios de ingeniería. Esta disciplina ha de ser continuada con una más práctica que suele denominarse ingeniería energética o tecnologías energéticas y que habitualmente se imparte con nivel de máster. Esta materia ha de tener un carácter necesariamente tecnológico, siendo preciso abordar detalles constructivos y de operación, pero sin olvidar la componente económica inherente a los sistemas energéticos. Así, un ingeniero debe ser consciente de que las tecnologías que propone para resolver un problema han de tener una triple viabilidad: técnica, medioambiental y económica, siendo esto una condición necesaria para alcanzar el desarrollo sostenible. Por tanto, en ingeniería energética se deben incluir metodologías económicas que permitan identificar los costes en una forma global, como el coste normalizado, y técnicas que permitan dimensionar adecuadamente los equipos, como la del rectángulo máximo mediante la curva monótona de demanda.
Desde un punto de vista técnico, es necesario que en esta asignatura se preste atención no solo al diseño de las instalaciones y al funcionamiento en su punto nominal, sino también a la operación fuera del mismo. La importancia de este hecho se pone de manifiesto en las modernas legislaciones relativas a la climatización de edificios. Otro aspecto importante de esta disciplina es la actualización permanente y la apertura a nuevos desarrollos que han de ser presentados de forma sincera y objetiva a los estudiantes. Así, una ingeniería energética que no prestase importancia a la energía nuclear estaría igual de sesgada que otra que no tratase las energías renovables, por ejemplo. Por otra parte, la ingeniería energética no puede quedar constreñida exclusivamente a la generación eléctrica, pues siendo muy importante, no agota el escenario de los procesos energéticos. Así se deben estudiar las soluciones energéticas para el sector industrial y muy especialmente para el residencial y edificatorio, habida cuenta de su relevante papel en el consumo de energía primaria. Incluso, aunque no suele ser habitual, sería conveniente que presentase soluciones actuales para problemas en el transporte, ya sea a través de vehículos eléctricos, híbridos, de pila de combustible, etc. Finalmente, en la disciplina de ingeniería energética se deben incluir aspectos geoestratégicos y sociopolíticos de cara a que los futuros ingenieros no vivan de espaldas a la sociedad, sino que sean conscientes de la necesidad de proponer soluciones adaptadas al marco que presenta el país, así como de comunicar de manera objetiva las diversas soluciones tecnológicas, dando así elementos de juicio a los futuros ejecutivos de políticas energéticas. Los recursos naturales, recursos fósiles. Los recursos fósiles están sometidos hoy día a una fuerte controversia. Por una parte, se les considera uno de los responsables del cambio climático. Por otra parte, la experiencia en su manejo y su facilidad de uso aconseja su mantenimiento, al menos temporalmente. Hasta hace pocos años se pensaba que el dilema anterior sería resuelto por la vía de los hechos, al menos con el petróleo y el gas, porque sus reservas serán finitas en el corto plazo. El problema con el carbón se plantea en el medio-largo plazo por la mayor abundancia de reservas. De ahí que hayan surgido ya tecnologías de captura y almacenamiento de CO2 para tratar de compatibilizar su uso con la ausencia o reducción drástica de emisiones. Sin embargo, desde hace unos pocos años, la viabilidad económica de los llamados hidrocarburos no convencionales, tanto gas natural como petróleo, ha hecho plantearse estos dos combustibles en un escenario de medio plazo cercano al del carbón, pues se estima que las reservas de gas natural no convencional podrían duplicar las reservas actuales. En este nuevo marco, podría ser razonable la inversión en nuevas plantas de ciclo combinado, junto con la repotenciación de antiguas plantas de carbón, como un escenario de mitigación de costes de las nuevas tecnologías de captura de CO2, o incluso hasta que las curvas de aprendizaje de tecnologías renovables las hagan viables sin necesidad de subsidios. La nueva oportunidad que brinda la aparición de los hidrocarburos no convencionales ha de aprovecharse mediante tecnologías avanzadas que permitan una transición hacia nuevas fuentes o vectores energéticos. Recursos nucleares. Es difícil encontrar un tema que despierte más controversia que la energía nuclear. Con la sucesiva entrada en el mercado de las tecnologías renovables a gran escala, respaldadas por grandes grupos empresariales, cada vez se ha profesionalizado más el lobby antinuclear. Esta energía ciertamente no está exenta de riesgos, pero las experiencias adquiridas hacen que dichos riesgos se conozcan cada vez mejor y se controlen cada vez más. La energía nuclear presenta un elevado componente de I+D+I, así como uno de los marcos de vigilancia y seguimiento más exigentes. Sus ventajas en estos tiempos de calentamiento global son evidentes, siendo una energía altamente concentrada, con un recurso muy repartido a nivel mundial y con muy baja influencia en el coste de generación. Conlleva una gran cantidad de industrias auxiliares asociadas, por lo que es un fuerte impulso a la industrialización de un país, siendo todas empresas de alta tecnología y con personal altamente especializado. Ciertamente sería necesario mejorar el uso del combustible nuclear en los reactores,
pues con el actual las reservas se estiman en unos 80 o 100 años. Escenario claramente insuficiente si se quiere contar con esta tecnología en el futuro. Hasta que la cuarta generación de reactores nucleares que permita extender las reservas de combustible nuclear sea una realidad, se cuenta a día de hoy con las tecnologías de reprocesado y reciclado del combustible nuclear gastado, que contribuirían a la preservación de las reservas de uranio, disminuyendo al mismo tiempo el volumen de residuos a almacenar. Por otra parte, la fusión se presenta como otra fuente nuclear a mucho más largo plazo, con una muy baja producción de residuos y una reserva de combustible muy elevada. Recursos renovables. Las energías renovables suelen presentarse al gran público como la solución de los problemas energéticos. Sin embargo, cada vez resulta más claro que son una solución sí, pero no exenta de problemas. Por otra parte, cada fuente presenta una problemática específica. Así, por ejemplo, la solar y la eólica comparten problemas similares, como pueden ser el bajo número de horas de producción anual. Este seguramente sea uno de los grandes misterios que el público no experto no entiende, y es que cómo es posible que si el combustible no cuesta, sean tan caras. La explicación viene de los costes normalizados comentados antes. El coste de inversión se reduce con las horas de funcionamiento. Así, si estas son pocas y la inversión es elevada, la rentabilidad se ve comprometida. Otro problema común a estas dos energías es la intermitencia en su funcionamiento, que exige la disponibilidad de otras centrales para actuar como respaldo, lo que también encarece el coste global de la electricidad. La solar fotovoltaica presenta también problemas de integración en red por generar en continua y no disponer de inercia, lo que debe ser tenido en cuenta en la regulación. Pero existen también renovables que no son intermitentes, como la biomasa o la geotermia. Sin embargo, la disponibilidad del propio recurso suele hacer que estas plantas no puedan ser muy grandes, lo que dificulta el acceso a economías de escala y provoca unos costes elevados. Lamentablemente en España siempre tendemos a olvidarnos de una energía renovable muy importante, exenta de muchos de los problemas anteriores, como es la gran hidráulica. Este olvido es debido a que las renovables se asocian al régimen especial y la gran hidráulica está fuera del mismo precisamente por ser rentable a precios de mercado. En España ya están agotados los emplazamientos de este recurso, aunque se está volviendo a él en tanto a su capacidad de almacenamiento masivo de energía con las centrales hidráulicas de bombeo, que facilitarían la integración de las renovables con intermitencia, como la solar y la eólica. Nuevas tecnologías energéticas. La innovación en las centrales fósiles es muy elevada, comprendiendo los sistemas de captura y almacenamiento de CO2 y la repotenciación de antiguas centrales de carbón, además de novedosas técnicas de control de emisiones ácidas. Desde el punto de vista económico, las tecnologías de captura siempre incrementan el coste de generación, por el aumento de la inversión como por la reducción del rendimiento. Esto hace que no se pueda plantear, como se proponía hace algunos años, que el carbón con captura de CO2 sería una alternativa a la energía nuclear, pues aunque las prestaciones son similares en cuanto a disponibilidad y operación, los costes harían inviable un mix de generación basado masivamente en carbón, si bien sí sería muy interesante su combinación con la nuclear. Si la investigación en centrales fósiles es elevada, lo es mucho más en energía nuclear, que se podría resumir en 4 frentes: gestión del combustible, generación tercera, generación cuarta y fusión. En cuanto a la gestión del combustible, se considera cada vez más el ciclo cerrado, sobre todo desde el nuevo marco impositivo a la generación nuclear y el combustible gastado. El combustible procedente del reprocesado, los óxidos mixtos, vienen empleándose desde hace años en Francia, manteniendo un fuerte nivel de investigación. No se pierde de vista la transmutación, que permitiría un ciclo cerrado avanzado. La cogeneración es una tecnología de alta eficiencia conocida desde los años 90 del siglo pasado y cuya aplicación en España ha estado condicionada a los sucesivos marcos regulatorios de apoyo a las renovables, conocidos como régimen especial. La cogeneración consiste en recuperar el calor disipado en un ciclo de potencia
o en convertir en electricidad el calor residual de un proceso térmico para activar con él un ciclo de potencia. La cogeneración tradicionalmente se ha aplicado al sector industrial, pero son cada vez más interesantes las aplicaciones al sector residencial, especialmente en entornos rurales o de ciudades pequeñas con recursos de masa, donde la tecnología de ciclos de Rankine orgánico se ha mostrado ya competitiva en Europa y parece serlo en España. El consumo energético del sector residencial resulta muy elevado, siendo objeto desde hace unos años de nuevas regulaciones que tratan de limitar su demanda y mejorar su eficiencia. Con estas nuevas regulaciones se ha abierto una nueva oportunidad de negocio, las denominadas empresas de servicios energéticos, que integran el suministro de todas las formas de energía demandada por la vivienda, a menudo proponiendo medidas de ahorro con los cuales logran sus beneficios. Además de las mejoras de aislamiento y el desarrollo de nuevos materiales, existen nuevas instalaciones de climatización, como las bombas de calor geotérmicas, que están llamadas a desempeñar un importante papel en las instalaciones futuras. Las redes de distrito, tan frecuentes en otros países, están comenzando a despegar en España, dado que han demostrado su eficiencia y ahorro de costes en otros países. Esas redes de distrito pueden combinarse con las microredes y redes inteligentes si se integra un sistema de generación eléctrica distribuida y un control inteligente de la demanda. Finalmente, en el sector residencial queda mucho por hacer en cuanto al tratamiento de los residuos y su valorización energética, llevada a cabo desde las clásicas incineradoras con central térmica hasta las modernas instalaciones de plasma capaces de transformar los residuos en gas de síntesis y vitrificados. Las energías renovables presentan elevados potenciales de recurso. Sin embargo, estos potenciales tan altos requieren de soluciones tecnológicas capaces de gestionar su intermitencia. Esto supone sobredimensionar la red para disponer de la suficiente potencia de respaldo, en tanto que se desarrollan sistemas eficientes de almacenamiento masivo de energía. Conscientes de la necesidad de mejorar el desarrollo de las renovables, se ha recurrido en España a sucesivos marcos regulatorios que han subvencionado este tipo de generación eléctrica con desigual resultado. Así, en la energía eólica se ha logrado una buena adaptación entre los subsidios y la curva de aprendizaje, estando en la actualidad el coste de generación cerca de la paridad con el mercado. Sin embargo, en otras tecnologías, como la fotovoltaica, se han vivido ejemplos de cómo el mercado se ha ido adaptando a la prima y no al revés, contribuyendo al déficit de tarifa que obligó a un cambio drástico de política. Es importante, para que esto no se repita, la aplicación de la ética empresarial y que la sociedad exija no solo soluciones respetuosas con el medio ambiente, sino una gestión económica responsable de las mismas. Dentro de las tecnologías más innovadoras, no podemos olvidarnos de los usos energéticos del hidrógeno, que despertaron una fuerte expectación a principios de este siglo, tanto por parte de la Unión Europea con la creación del High Level Group, asesor del Consejo de Europa, como de Estados Unidos, cuando George Bush aseguró en el discurso de Estado de la Unión de 2003 que, cita, el primer coche conducido por un niño nacido hoy podría ser propulsado por hidrógeno y libre de emisiones. Fin de la cita. Lo cierto es que la energía a partir del hidrógeno siempre ha fascinado al hombre, como muestran las indicaciones al respecto de Julio Verne en La isla misteriosa de 1847. Cita, ¿qué es lo que van a quemar en lugar de carbón? Agua, respondió Pencroff. El agua, descompuesta en sus elementos por la electricidad. Sí, amigos míos, creo que algún día se empleará el agua como combustible, que el hidrógeno y el oxígeno de los que está formada, usados por separado o de forma conjunta, proporcionarán una fuente inagotable de luz y calor. El agua será el carbón del futuro. Fin de la cita. Es decir, Verne ya hablaba de producir hidrógeno por electrólisis y vaticinaba que eso sería el sustituto del carbón, con lo que se adelantaba en más de un siglo a la progresiva descarbonización de la energía. Conclusiones. Hemos llegado al final del viaje que debemos emprender al comenzar este discurso.
Nos encontramos en una encrucijada histórica en la que confluyen las restricciones medioambientales relativas al cambio climático, nuevas tecnologías que permiten aprovechar mejor los recursos naturales, demandas crecientes, aunque mitigadas por los años de crisis, y acceso desigual a la energía por parte de la población mundial. Ante esta situación es preciso mantener la mente abierta a las nuevas posibilidades que ofrecen las tecnologías energéticas, puesto que el ingenio humano siempre ha sabido encontrar soluciones ante las crisis energéticas, la máquina de vapor, la energía nuclear, la diversificación de las energías renovables. Evidentemente, esto no significa que debamos mantener una despreocupación irresponsable al problema energético. Mientras que los científicos e ingenieros hacen viables las nuevas tecnologías, la sociedad debe modificar sus hábitos de consumo, no para volver a las cuevas, sino para utilizar los recursos de una manera responsable y eficiente, compatibilizando el desarrollo económico con la herencia de las futuras generaciones. Soy consciente de que con mi ingreso en esta Real Academia de Doctores de España adquiero una gran responsabilidad, pero también esta magna institución me brinda nuevas posibilidades para contribuir al desarrollo de las tecnologías energéticas y a su despliegue en la sociedad. Desde la satisfacción que no puedo negar me produce este ingreso, me comprometo a trabajar en esta nueva etapa como siempre he hecho, con ánimos renovados y poniendo lo mejor de mí para que esta Real Academia siga contribuyendo al desarrollo de España. Y para finalizar, tras las alusiones que he ido haciendo al Padre Mariño, jesuita, y mi vinculación con la Compañía de Jesús, para la que además trabajo en la Universidad de Comillas, me van a permitir que termine este discurso tal como lo hacía San Ignacio de Loyola en sus escritos, a mayor gloria de Dios, que él escribía con el acrónimo en latín AMNG. Gracias. Excelentísimo señor presidente de la Real Academia de Doctores de España, excelentísimo señor rector de la Universidad de Comillas, excelentísimas señoras y señores académicos, señoras y señores. La Real Academia de Ciencias de Doctores de España se complace hoy en tener un acto solemne, el ingreso en ella de la doctora Beatriz Yolanda Moratilla Soria. Viene a ocupar la medalla número 118 que dejó vacante el doctor ingeniero Díaz Llanos, y tras un recuerdo, por supuesto, a su memoria, la Academia se felicita hoy del ingreso de la doctora Moratilla, que nos acaba de llevar por un largo viaje desde los principios de la termodinámica hasta las energías renovables, pasando por la termodinámica técnica. Pertenece Yolanda a esa generación de pocas personas que, antes de dar cauce debido a su vocación por la enseñanza y por la investigación, han preferido abandonar las aulas durante unas temporadas para palpar lo que es en realidad la vida de un ingeniero cuando trabaja en una empresa, en este caso en una empresa de ingeniería, donde llevó a cabo intervino en proyectos hasta un número de 18 en el campo de la energía termoquímica y de la energía metalúrgica.
El prestigio de la doctora Moratilla fue grande desde el principio cuando se incorporó a la universidad y por eso no tardó en ocupar la dirección de la cátedra Rafael Marín. Padre Marín era director de la escuela en símbolo estudiante y profesor de termodinámica y fue quien me indicó al terminar la carrera su interés en que de alguna manera quedara yo vinculado a la escuela, algo que ha sucedido durante 40 años más o menos. Es de destacar, por parte de la doctora Moratilla, sus trabajos en distintos campos en los que no voy a volver a insistir después de escuchar una conferencia magistral. Las actividades han sido muy diversas y han sido atendidas en todo momento por quienes más lo requerían. En especial es de destacar ese interés por la gestión y por la coordinación de eventos, tales como seminarios, aulas de tecnología, lo que le dio la posibilidad de mostrar a todo el mundo su componente humana, ya que a través de ello, efectivamente, pues ha tenido que tener relación con expertos muy variados de distintos países. Esta es la persona en esas tres dimensiones que a los geómetras nos gusta mucho determinar porque son las necesarias para ver un plano en el espacio, empezando por el final. La vertiente humanística de la doctora Moratilla queda reflejada a través de precisamente de esas virtudes, digamos, cívicas, digamos, éticas, digamos, morales, como corresponden a su licenciatura en ciencias eclesiásticas. En el campo de la pedagogía, tan típico del cuerpo doctoral, por otra parte, la doctora Moratilla se ha hecho notar de forma especial por su pedagogía cuando habla de las centrales térmicas, de las centrales nucleares o de las centrales de cogeneración. En el campo de la gestión, es de destacar que fue llamada, esta es la tercera dimensión, en que fue llamada por el Instituto de la Ingeniería de España, más concretamente por su Comité de Energía y Recursos Humanos, no solamente para estar presente en el comité, sino para presidirlo. Termina aquí, por lo tanto, esa imagen de lo que es la nueva académica. Cargada de méritos, nos llega hoy hasta aquí, y quieren los usos académicos que en un discurso brillante como el suyo, de alguna manera algún académico conteste. Vaya por delante mi agradecimiento a la Junta de Gobierno de la Academia por haberme conferido en su nombre el honor de hacerlo, atendiendo además la sugerencia de la propia doctora Moratilla. Mi contestación no va a ser una reproducción más o menos perfeccionada, difícil de hacerlo, de lo que ella ha dicho sobre los temas de su incumbencia, sino que prefiero expresar una serie de ideas complementarias que sugiero y que recomiendo que ella podría ahondar en el próximo futuro, todas ellas relativas al campo de la energía. En primer lugar, el campo de la solidaridad. Vivimos en una sociedad que es completamente insolidaria, que no nos preocupamos de lo que pasa en nuestro alrededor, cuando precisamente la técnica es la que nos ha acercado ese alrededor hacia nosotros, pero no queremos enterarnos de ello. Y se da la circunstancia de que de esa manera 1.000 millones de personas no alcanzan los 2.900 kilocalorías diarias que son necesarias para vivir. Se da la circunstancia de que 3.500 millones de habitantes del planeta, es decir, la mitad, no tienen acceso a ninguna fuente de energía, incluida la electricidad. Ante esta situación, por supuesto, no puede proseguir así, ya que, como decía Schiller en su oda a la alegría, a la que Beethoven puso música en el último tiempo de su novena sinfonía, alle Menschen sind Brüder, todos los hombres serán hermanos. Ojalá sea así. Mi segunda reflexión se referiría forzosamente al uso razonable y responsable de los recursos de que disponemos. No podemos seguir gastando como se está gastando muchas veces
energía que son las que faltan en ciertos países y en ciertas culturas. Los transportes, no hablo de esos coches verdes de los cuales los medios de comunicación nos están hablando ahora a diario, los transportes, los otros transportes, las fábricas, las empresas, las oficinas, la vida doméstica, implican cantidad de posibilidades de mejorar y de disminuir el consumo energético de forma que sea tolerable para la sociedad en que vivimos. Para eso es necesario crear una conciencia ciudadana que nos permita efectivamente evitar las luces encendidas sin que iluminen a nadie. Estamos por otra parte obligados, y esto sería una tercera reflexión por mi parte, especialmente los ingenieros, en nuestro trabajo de I+D+I, a preocuparnos esencialmente de usar energías limpias. No podemos seguir como hasta el presente consumiendo cada vez más energías que contaminan de forma creciente el ambiente en el cual nos estamos desarrollando. La innovación, que es el conjunto de tecnologías que permiten transformar los conocimientos científicos en un valor añadido para las empresas o para los servicios que se quieran prestar, la innovación, digo, no tendrá límites. Así, por ejemplo, hay quien está estudiando la energía que se podría deducir, que se podría aprovechar de las pisadas de los miles y miles de visitantes que todos los días pasan por el aeropuerto de Heathrow en Londres y que serían capaces, por lo tanto, de dar iluminación a todo el aeropuerto. Energía que se desprecia también en los trenes cuando circulan por vías descendentes, energía que se pierde tontamente sin que ese talento, es decir, esa moneda imaginaria de la Grecia clásica, sirva para aplicarlo debidamente en aras de una utilización de las energías renovables a las cuales se ha referido la doctora Moratilla y los cuales no insistiré en citarlas una detrás de otra. Es imperativo el superar el reto de la captura y el almacenamiento de la energía, por una parte, y llegar a ese compromiso entre las redes y la distribución de energía eléctrica que ahora se consigue, afortunadamente, gracias al desarrollo de las técnicas adecuadas para ello. Y es que, como dijo Sócrates, cada universo, el universo no tendría sentido si no aportara en cada época algo nuevo que inventar. Una nueva reflexión por mi parte se referiría, como no, a las infraestructuras de comunicaciones, que son las que permiten precisamente esa distribución racional y el uso racional de la energía eléctrica a través de redes inteligentes. Si, por una parte, Ortega, en su famosa rebelión de las masas, que se preguntaba cómo podría vivir en el futuro una cultura muy desarrollada simultáneamente de salud e informaciones, cómo podría convivir con una incultura colectiva. Pues bien, esa incultura, supuesta incultura, ha demostrado que no ha impedido que queden arrumbadas para siempre en muy poco tiempo los DVD, los GPS, las tarjetas de crédito, los reproductores de música, etcétera, etcétera. Una nueva reflexión me llevaría efectivamente a reversar el uso de los combustibles fósiles, de los combustibles nucleares y de los combustibles que son recuperables, renovables también al mismo tiempo, y que constituye un deseo para todos los seres humanos en el que no podríamos decir más de aquello que decía Pedro Salinas, que cada uno actúe con su mejor yo. Una sexta reflexión se referiría a qué piensan las grandes entidades, las grandes instituciones sobre este problema del cambio energético, del cambio climático y del medio ambiente, a que precisamente se ha referido el Papa Francisco
en su última encíclica. Yo creo que efectivamente en las Naciones Unidas, que es donde parece que se sitúan las grandes instituciones, aquellas que son multilaterales y mundiales, reguladas o no reguladas, ninguna de esas instituciones se ha ocupado todavía del cambio climático. Solamente en las que comprenden a todas las ONGs se citan tanto de paso el cambio climático, que tiene su origen en la cumbre de Río como centro de estudio, que da lugar al encuentro de Kioto, que ni siquiera los Estados Unidos fueron capaces de firmar. Y finalmente, efectivamente, hay un grupo intergubernamental de expertos dentro de las Naciones Unidas dedicados a analizar esa explosión del cambio climático en su incidencia sobre la biosfera y los cambios socioeconómicos que se pueden producir. Se denomina el GIEC, esta nació en el año 88 por el grupo C7 que fue el que lo constituyó. Se trata, repito, de un grupo de expertos que estudiaron el tema a fondo y que tienen como obligación cada año llevar a cabo una síntesis de los trabajos que a lo largo y ancho de todo el planeta se llevan a cabo sobre el particular. Tratándose de expertos no sería difícil, efectivamente, llegar a un consenso tratándose de expertos. Desgraciadamente, detrás de cada experto hay una voluntad política. Y por eso, precisamente, es por lo que, desgraciadamente, el tema del GIEC tampoco da el resultado que sería apetecible. Una última reflexión por mi parte me llevaría a tener una gran esperanza en la humanidad. Hoy en día hay una interacción entre unos ciudadanos y otros, entre unos países y otros. Solo citaré dos casos, uno vulgar y uno más técnico. El vulgar es ese que es un hecho, que los langostinos de los británicos del seafood cogen los langostinos efectivamente que están pescados en Escocia, los envían a Tailandia para ser pelados y retornan a Europa para ser comercializados. Hay una interdependencia, por lo visto, entre unos y otros, las razones obvias de tipo económico, y con eso se sigue funcionando. Una razón de tipo técnico. No sería concebible que el famoso primer submarino atómico, el Polaris, hubiera sido votado en su momento oportuno sin la cooperación eficaz de cientos y cientos de empresas colaboradoras y de miles de personas subcontratistas para el particular. Es decir, que cuando efectivamente esas independencias se producen y al mismo tiempo son origen de una cooperación, es lo que necesita la sociedad actual, que esa cooperación sirva también para que entre todos los hombres y mujeres de este planeta, que tienen rostro humano, que tienen nombre y apellido como nosotros, puedan coordinar sus esfuerzos para que esos defectos graves en el mundo de la energía de hoy no sigan reproduciéndose hasta el infinito. Estos son un poco los puntos de reflexión que quería someter a la consideración de Yolanda, porque sé que a ella le gusta, para que pueda seguir ahondando en esa especie de consecuencias sociales a las que acabo de referir. En un acto como este de nombramiento de un nuevo miembro, me parece por otra parte que es muy razonable el citar a quienes le han ayudado a llegar hasta aquí. Aparte de las tesis que dirige, aparte de sus publicaciones, aparte de sus proyectos en IMAD+I, aparte de todas sus otras tareas durante estos últimos meses, ha estado preocupando de qué era la Real Academia de Doctores, cuáles eran nuestros fines, cuáles eran lo que hacíamos, y a preparar un poco su maravilloso discurso de esta noche, su sapiente discurso de esta noche. Yo creo que por eso en este momento, tanto su hijo Ignacio como su esposo José Ignacio deben ser mencionados en este acto. Con la medalla número 118, querida Yolanda, que te va a ser impuesta, con el diploma que te va a ser entregado, habrás tomado posesión de tu plaza como esperas y como era de desear por parte de muchos de nosotros. Te expreso nuestra profunda felicitación
y nuestra satisfacción de haber recibidas con afecto y con respeto, y como tú mismo has dicho al final de tus palabras, con un compromiso que seguro que vas a cumplir, de colaborar en las tareas de esta corporación. Con tu llegada se incrementa, si cabe, el prestigio de la Real Academia de Doctores de España, puesto que esa colaboración tuya siempre será muy eficaz, sobre todo cuando te dedicas al tema del desarrollo sostenible, tan imprescindible para nosotros. Sé que la tarea es algo, no es fácil, pero recordando ese famoso poema de Antonio Machado, cuando decías, crees que nada se crea, alfarero a tus cacharros, haz tu copa, y si no te importe, si no puedes hacerlo, vale. Muchas gracias. En nombre de la Real Academia de Doctores de España, muchas gracias a los señores oradores por la lectura de sus respectivos discursos. Luego a la recipientaria se acepta esta presidencia para hacerle encuesta a la Real Academia de Doctores de España y hacerle entrega del diploma que la acredita como académico de derecho. Le ruego tome asiento del Estado entre sus compañeros académicos como acto simbólico de toma de posesión. La académica doctora doña Beatriz Yolanda Moratilla Soria ha tomado posesión de la plaza medalla número 118 adscrita a la sección de Ingeniería. En nombre de la Real Academia de Doctores de España, le doy la bienvenida y le deseo largos años de fructífera colaboración con ella. Ruego a los asistentes permanezcan en sus asientos mientras la comitiva académica sale por el inmenso de entrada. Se levanta la sesión. ante nos, y mundo fuere, ubi sunt qui